Bien, ahí tenemos la grabación en corriendo, fantástico. Bienvenidos de todos lados, de todas partes del mundo, o sea que podemos decir, Dani, buen día, buen mediodía, buenas tardes, ¿sí? Porque estamos con diferentes latitudes. ¿Cómo estás, Dani? Bien, Ricky, un gusto verte y verlos a todos y a todas acá juntos. Es una gran emoción para nosotros. Hoy Samuel no nos va a poder acompañar porque está trabajando fuera de la ciudad de Buenos Aires y no le coincidía el horario. Así que vamos a tener el honor de estar acá con Ricky intentando reemplazar a Samuel de alguna manera o las partes de Samuel, ¿sí? Así que muchas gracias a todos. Algunos conocemos, a otras personas nuevas que se suman. Bienvenidos aquí a la comunidad de Líder Coach Profesional y de esta iniciativa que tenemos alrededor de mejorar los estándares y subir la calidad del coaching cada vez más. Lo voy a decir yo esta vez, Ricky, si me permitís. La Escuela Líder Coach Profesional que han fundado Ricardo Melo y Samuel Estamateas es una de las 350 escuelas, solo una de las 350 escuelas, de las más de 100.000 escuelas de coaching que hay en todo el mundo, con el nivel más alto de certificación internacional de ICF, la International Coaching Federation, que a su vez es la organización mundial máxima de coaches que avala el coaching ejecutivo que enseñamos aquí en el marco de la escuela. Así que para mí es un honor poder compartir esta experiencia. Es un honor mutuo, Daniel. Mando saludos también de Samuel Estamateas, que se encuentra en un congreso de coaching educativo. Y la verdad que contar con toda tu experiencia, Dani, con todo tu trabajo que nos hace también cada vez una mejor escuela, para mí, para Samuel, es un privilegio enorme. Y saludar también a todo el staff que acompaña la escuela, que aquí está presente y que con todo este empuje que siempre tiene Dani, la excelencia, por sobre todo la impecabilidad, como me gusta ¿sí? llamarlo de que te escuché también, Dani, para que hoy podamos estar todos acá. ¿Sí? Cuando digo que todos podamos es porque las agendas y demás hacían que no podamos tener un webinario de este estilo y la verdad, si se quiere, se puede y acá estamos y podemos estar compartiendo hoy las claves del coaching ejecutivo. Excelente. Bueno, muchas gracias. Recuerden que tenemos el espacio abierto para preguntas en el chat. Claudia nos va a ayudar a sintetizar, resumir algunas preguntas, quizá que pueda haber, porque quizá tengan inquietudes parecidas, y con mucho gusto vamos a ir respondiéndolas al final de nuestro webinar. Este es un webinar de contenido. Nosotros sabemos, y vos sabés también, que tenemos un diplomado de coaching ejecutivo y liderazgo coach, coaching ejecutivo para quienes ya son coaches o están en la etapa avanzada de la carrera de coaching, de cualquier escuela, cualquier corriente, y líderes coach para muchos de ustedes que sé que son personas de empresas, que tienen equipos a cargo, que son, que trabajan en organizaciones o tienen su propio negocio o están emprendiendo y tienen personas a cargo. Esta formación que vamos a dar, el diplomado en coaching ejecutivo, que empieza en octubre y noviembre, son 2 meses de cursada, 2 clases por semana, es sumamente amena y te va a dar las herramientas actualizadas al día de hoy. Pero no vamos a empezar por promover lo que es el diplomado, porque todos ustedes conocen la información. De hecho, seguramente Claudia va a ir poniendo aquí en los comentarios un link con más detalles del diplomado para que aquellos que se quieran inscribir y bajar más información, sino que queremos compartirte contenido. A nosotros nos gusta compartir nuestra pasión y nos gusta compartir las novedades que hay, hacia dónde va el mercado del coaching ejecutivo, si sos coach, por qué te conviene incorporar competencias de coaching ejecutivo si sos líder, y de eso vamos a hablar hoy. De hecho, algo que trae Dani, que es darle aterrizaje, ¿sí? a todos los conceptos. Si hay algo que creo que distingue la forma en que damos el coaching ejecutivo, es que hay mucho ejemplo, hay mucho esto funciona, esto no funciona, y además mucho dato atrás actualizado de diferentes empresas y organizaciones en el mundo para que también sepamos cuáles son las tendencias y estemos bien preparados para lo que viene. O sea, que desarrollemos la inteligencia adaptativa siendo coaches ejecutivos. Buenísimo, Ricky. Vamos a comenzar con 5 claves del coaching empresarial, que son las que más se están buscando en este momento en cualquier mercado de Iberoamérica,
Me animo a decir también que vengo de una semana a trabajar con John Maxwell, que es un gran referente de liderazgo. Tuve la oportunidad de estudiar en la Universidad de John Maxwell. Estos días estuve mano a mano con John, desayunando literalmente. Venía John con el plato y decía, ¿me puedo sentar con vos? Y compartimos compartió conmigo grandes temas de liderazgo, de la visión que él tiene del coaching, de la visión que él tiene del liderazgo en las empresas a nivel mundial, y todo eso lo hemos condensado en este contenido que tenemos hoy para ustedes y que esperemos que se lleven mucho valor, como nos gusta hacer siempre. ¿Sí? Cualquier pregunta que tengas, cualquier duda, ya sabes que está el chat abierto acá. Vamos a tener algunos momentos también de pequeños intercambios y al final preguntas que te vamos a pedir y te vamos a recordar después que sean láser. Cortita. Como en Argentina hay un dicho que se dice cortito y al pie. Cortito y al pie significa sintético, puntual, bien específico para que podamos meter más preguntas y más personas puedan participar. ¿Sí? Muchas gracias. Y vamos a empezar con 5 tendencias. La primera tendencia es ¿qué buscan hoy las empresas? Si te parece, Ricky, empiezo por acá y la siguiente vas vos. Bien, hoy las empresas, miren, estas crucecitas que parece así como que estamos jugando al tatetí, como le decimos en Argentina, pónganos acá en el chat cómo se llama en tu país ese juego de las crucecitas, tal vez tenga un nombre diferente. Nos da el indicio de qué están buscando las empresas hoy. Si sos coach, te vas a dar cuenta para qué te sirven estas competencias que son los requisitos indispensables para trabajar en empresas. Por ahí no me conoces, yo hace 30 años, el año que viene cumplo 30 años que trabajo en empresas, haciendo intervenciones de coaching. Toda mi primera etapa de la carrera hacía coaching de comunicación, y toda la nueva etapa de mi carrera, hace ya unos 15 años que estoy dedicado al mundo corporativo. Me especializo en CEOs y alta gerencia. Estoy certificado por ICF, como Ricky también. Él fue mi profesor, ¿sí? Muy severo, Ricky, ¿eh? No se engañen detrás de esa sonrisa. Súper severo, ¿eh? Y la verdad que he aprendido muchísimo aquí en Líder Coach Profesional, por eso que cuando tuve esta iniciativa del diplomado, lo co-creamos juntos. Y acá tenemos, vamos a seguir aprendiendo, pero no de coaching, vamos a aprender de cómo se le dice al tatetí en otros países. Por ejemplo, se dice tricky, dice Alba, se dice tic-tac-toe, toc, supongo. Bien, gato, dice Roberto, muy bien. Vieron que siempre se aprende algo nuevo, ¿no? Volvemos a la tendencia número 1. ¿Qué buscan hoy las empresas en el coaching ejecutivo? Desde el lado de los coaches y desde el lado de los líderes. Ya sabemos, el mundo cambió, estamos en un mundo en transformación. Hay líderes que todavía no saben comunicarse, hay líderes que vienen de disciplinas duras, hemisferio izquierdo muy desarrollado, necesitan competencias blandas, competencias que se las da el coaching y específicamente el coaching ejecutivo, que es la rama del coaching que permite trabajar dentro de empresas y organizaciones y con los equipos y con los directivos. ¿Qué buscan hoy? Fíjense que en todos los niveles, emprendimientos, pymes y medianas empresas, grandes empresas y líderes, como por ejemplo un ejecutivo que te contrata, en mi caso trabajo con CEOs y con alta gerencia, eh, buscan resultados concretos. No buscan filosofía, no buscan teoría, buscan eh, acciones asertivas en cada una de las intervenciones a través del coaching ejecutivo. También se busca en todos estos niveles de negocio practicidad y aplicabilidad. Si hay algo que entregamos y que el cliente no lo ve como valioso porque no lo puede llevar a la práctica, directamente tenemos fecha de vencimiento, literalmente. Te voy a contar un ejemplo de hace un mes. Tanto Ricky como yo trabajamos mucho con el mercado inmobiliario. De hecho, Ricky tiene una formación específica de coaching inmobiliario. Y un cliente me dice, teníamos una coach que vino a trabajar con nosotros, con el equipo, y después de 12, tenía 16 sesiones pactadas, pero después de 2 sesiones pasaron de tener 50 personas en la primera sesión a tener 5 personas en la segunda sesión que asistieron, y se dieron cuenta que algo no andaba bien. Y cuando empezaron a indagar, era que esta persona no era práctica, hablaba en un lenguaje hermético, nadie le entendía y sobre todo no sabía de negocios, no tenía ni idea del mercado, no conocía absolutamente nada. Entonces imagínense que
le terminaron el contrato a esta persona. No quiero decir que sea una mala profesional, porque probablemente sea una buena profesional, pero no encontró el código para comunicarse y transmitir y agregar valor desde el punto de vista del coaching ejecutivo, coaching empresarial, con todos los desafíos que implica trabajar en los negocios. Entonces, practicidad y aplicabilidad, que inmediatamente se lo lleve a la acción. Modelos cortos es algo que priorizan sobre todo las grandes empresas. Por ahí en emprendimientos, pymes y en líderes no tienen problema en que sean programas por ahí de 8 encuentros o 6 encuentros, pero por ejemplo las empresas más grandes están pidiendo 4 encuentros. ¿Sí? Esta semana me ocurrió algo inusual, que es me contacta una gerenta de recursos humanos de una gran empresa multinacional y me dice, necesitamos una intervención para un gerente específico, me da toda la información y me pidieron 10 encuentros, pero eso lo pidió el cliente, yo le hubiera sugerido 8 realmente. Entonces, fíjense que estas son como condiciones. Modelos cortos también lo están pidiendo las grandes empresas, salvo esa salvedad que te digo, ¿no? Pero en general te piden 4 encuentros, 2 encuentros, donde se puede trabajar una temática puntual y se avanza. De hecho, Ricky, se está utilizando más un coaching de menor duración actualmente, ¿verdad? En Sí, las empresas. totalmente. Como trajiste, Dani, Mm. hace 8 años aproximadamente era normal trabajar en 8 sesiones, después se baja a 6 y después se baja a 4. Hay dos factores. Uno, obviamente, es el plan que dispone la empresa para sacar una persona de su operatividad diaria y que esté con un coach. Pero también tiene que ver con el coach, porque el coach llega a la misma efectividad, con más eficiencia que antes lograba en 8, después en 6 y después en 4. Tal cual dijiste, la misma cantidad de sesiones de trabajo, que son 4 como máximo 6, y en lo que es, yo en el 2016 fui semifinalista mundial de un premio que es Cultura de Coaching en Organizaciones, que es el PRIMS Award, que lo entrega la ICF. Y bueno, todo un privilegio obviamente, y parte del feedback que me dieron era que en el equipo que yo lideraba como head coach, hacíamos demasiadas sesiones de coaching para llegar a los objetivos de productividad. Y ahí fue cuando empecé a cortar la cantidad de sesiones de coaching. Así que sí es algo que se requiere y es algo que se recomienda. Exacto. Buenísimo. Gracias, Ricky. Vamos con el último aspecto acá Buenísimo. para seguir repasando esto. ¿Les resulta interesante? ¿Sí? Pongan su reacción, su corazoncito, su mano levantada, las reacciones ahí en Zoom, las queremos saber, las queremos ver todos. ¿Sí? Vayan levantando las manos. Gracias por esas manos levantadas. Y lo último también es que el coaching es una disciplina flexible. Este es un concepto que lo van a escuchar en el diplomado, pero también lo quiero traer presente porque hay muchas corrientes de coaching que suelen ser bastante estrictas respecto a cómo tienen que ser las cosas. Y eso es algo justamente que no funciona en el mundo corporativo, porque el mundo corporativo está permanentemente cambiando, se están continuamente transformando. Entonces hay que aplicar flexibilidad en los modelos. Esto implica flexibilidad cognitiva tuya. Te van a desafiar, te van a torear, como decimos habitualmente, ¿no? Esto pasa mucho. Mucha gente viene desencantada del coaching porque han tenido malas experiencias con cierto tipo de coaching que no funciona para el mundo organizacional, realmente. Entonces ya vienen como con cierta aprehensión de que hubo otro coach que va a hacer lo mismo. Entonces, cuidado con eso. En general, el coaching ejecutivo surgió en Norteamérica y viene como un desprendimiento de Canadá. Formalmente empezó en el año 1980, cuando se fundó justamente la ICF, la International Coaching Federation, y de ahí se expandió a Europa y desde Europa empezó a desparramarse y a expandirse alrededor de todo el mundo. Entonces, no es una disciplina nueva, no es y te diría que es la disciplina madre fundadora del coaching, ¿sí? Del coaching como lo conocemos hoy nosotros, de todas las ramas del coaching. Recuerden ustedes que no hay una sola corriente de coaching, hay por lo menos 5 corrientes que son predominantes. Entonces, aquella escuela donde vos estudiás y de pronto te dicen que solamente existe esa disciplina de coaching, tal vez simplemente tomalo como información, y verificarlo por tus propias fuentes. Anda a la historia del coaching, a las distintas corrientes, las corrientes, de hecho en la ICF, en la web de la ICF, vas a encontrar los informes mundiales donde se explican por porcentajes qué porcentaje tiene cada corriente de coaching de las más conocidas, por ejemplo. Entonces vos te vas a dar cuenta que las que dicen que de pronto son como los únicos de hacer coaching, no son, porque representan por ahí menos del 10% de todo el coaching a nivel mundial.
No quiere decir que no sean representativos, que no sean valiosos, todo lo contrario, pero sí quiere decir que por ahí cierto tipo de coaching no encaja en las empresas. ¿Sí? Entonces, la flexibilidad con los horarios. Va a haber cambio de horarios, tenés que prepararte para eso. Flexibilidad para modificaciones de último momento. Flexibilidad para los temas a tratar. Podemos tener un acuerdo cerrado con el cliente de acuerdo a una metodología de conversación que es distinta de la general del coaching, ¿sí? Lo vas a ver en el diplomado si quieres venir. Em, y flexibilidad para los temas, porque por ahí la necesidad cambió de una semana a la otra para nuestro cliente. Entonces podemos tener un acuerdo marco de temas generales, por ejemplo, el elevar la productividad de una persona o despertar su potencial sobre aspectos que la persona creía que no tenía y que lo van a promover a un nuevo puesto y necesitamos estimularlos. Y tal vez en otro encuentro necesita hablar de un conflicto que tuvo con su líder. Entonces, podemos manejar esa flexibilidad sin corromper lo que sería la integridad de todo el proceso de coaching. Vamos con la tendencia número 2, Ricky. Sí, y les añado algo. Dani, todo lo que está diciendo pasó por varios temas que son una clase entera, ¿sí? Las corrientes del coaching, la flexibilidad. Es como si hacen doble clic cada 5 minutos de lo que acaba de decir Dani, es una clase entera, ¿sí? Así que, bueno, hay mucha data atrás de esto. Y fíjense esta diferencia que nos comparte Dani, la diferencia entre ser estructurado a tener una estructura de trabajo, porque ser flexible implica que uno tenga la estructura de trabajo bien definida y bien marcada, y dentro de esa estructura poder moverse con flexibilidad, ¿sí? Así que el límite no limita, el límite te cuida, ¿sí? Otra cosa es ser estructurado, que no cambio nada de mi planning porque habíamos acordado esto, entonces ya no se puede. Bien, vamos a ver lo que funciona y lo que no funciona, ¿sí? Que esto también está también traído mucho de la experiencia que les compartimos. Lo que funciona, bueno, coach con experiencia. Claro, el tener experiencia lo que hace no es a que seas o no eficaz, es a que seas cada vez más eficiente. Como te decía, hace 10 años quizás lo que lograbas en 8 sesiones, después con el avance lo lográs en 6 y después en 4, después en 3, después en 2. Lo mismo con los tiempos, ¿sí? Una sesión de coaching ejecutivo no dura 90 minutos, no dura 60 minutos, ¿sí? Y de hecho hay coaches muy reconocidos en el mundo, como Dani, vos lo conocés, Michael Bungay Steiner, que hace una sesión de coaching en 10, 15 minutos y cada vez menos, y dice que es demasiado. Entonces, empezamos a trabajar con sesiones desde la experiencia que duran cada vez menos y tienen más eficiencia. Después, certificaciones y diplomas son un plus. ¿Por qué? A ver, especializaciones, hace tiempo, vamos a decir, 6 años atrás, casi no existían, ¿sí? Las especializaciones en coaching. Eran las escuelas y listo. Después empezaron a aparecer especializaciones y diplomados, ¿sí? Cuando hablamos, en este caso, del diplomado, y decimos que es un plus porque vas a ponerle, si sos un líder, vas a ponerle nombre a muchas de las cosas que ya estás haciendo como líder y una vez que las distinguís, podés mejorarlas y potenciarlas. Y como coach, además de añadir un tipo de comunicación que te permita, ¿sí? Un diálogo directo y que entiendas, ¿sí? La mentalidad de la otra persona, del cliente que estás trabajando, también te va a permitir aprender de contextos. Por eso Dani decía al principio, ¿sí? Saber del negocio. Si trabajás en, no sé, en el mundo inmobiliario, en el mundo de la bioquímica, y tenés que hacer, ¿sí? Una investigación desde a dónde te estás metiendo. ¿Por qué? ¿Únicamente por utilizar las mismas palabras? No, 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 no. Eso es comunicación directa. Sino para entender el subsistema que tracciona a esa persona a tener los desafíos que está teniendo. Si lo llevamos al número sería el KPI. En este caso sería el KPI mental de la persona, que además también pronto vamos a ver el KPI. Después, credenciales ICF. Sí, claro. Las empresas multinacionales, hace poquito terminé de trabajar con una empresa de Costa Rica y parte de lo que pedían era que sí o sí tenían que ser coaches credencializados. Y la semana pasada, una empresa en Alemania, con sede acá en Latinoamérica, que solamente, no solo coaches credencializados, sino que el coach pueda impartir un programa dentro de la empresa que esté avalado también por la ICF. Así que, y hace poquito también estuve en Europa y estuve con coaches de allá y les puedo asegurar que te abre muchas posibilidades. Flexibilidad en entornos cambiantes, lo que trae Daniel. ¿Sí? El coach ejecutivo hoy no es el mismo de coach ejecutivo hace 5 años, hace 20 y hace 30 años atrás, y no lo va a hacer tampoco en los próximos 5 años.
La inteligencia adaptativa es muy necesaria para esto. Se vienen nuevas generaciones, las formas de comunicar a las nuevas generaciones, ya generaciones que quizás las estudiábamos como que iban a ser los futuros empleados, hoy ya por la edad que tienen, los millennials ya están siendo los primeros mandos medios, así que también empieza a cambiar la cultura y la forma en que las empresas ven a estos nuevos mandos medios y la forma en la que el coach hace coaching dentro de una cultura, porque la cultura es el contexto que hace el texto. Que entienda de empresas, ¿sí? Ese es el punto también de las cosas que queremos compartir con Dani y bueno, también con Samu, que es que entiendas cuáles son los modelos mentales, que entiendas cuáles son realmente los desafíos, que entiendas la parte comercial, que entiendas la parte de rentabilidad, que entiendas el subsistema que tracciona los desafíos de cada uno de los directivos y ejecutivos de un equipo o una empresa. Reflexión más motivación. Reflexión inmediata es una de las características de la alta productividad. De hecho, te vas a dar cuenta también en los ejecutivos que coaches, vas a decir, claro, por algo están donde están, que tienen mucha reflexión inmediata. Pero eso también de parte del coach. Reflexión inmediata es mejora continua, ¿sí? No es solo qué estuvo mal y qué tengo que cambiar, sino qué estuvo bien y qué puedo hacer mucho mejor. De hecho, Motivación, Ricky, ahí quiero sí, agregar sobre lo que comenta Ricky, que mucha gente piensa que solamente vienen ejecutivos que tienen problemas en el trabajo. En realidad, la mitad de los total, ejecutivos le va combativo, excelente y quieren estar todavía mejor y se total, desafían a sí mismos al siguiente nivel. Por eso que total. nosotros como coaches ejecutivos tenemos que estar también a la altura y como líderes coach es importante entrenarse para estar cada día mejor y mejor. Es decir, que no necesariamente la persona viene con problemas, entre comillas, sino que vienen para mejorar y impulsar aún más la mejora continua. Estos días el maestro John Maxwell compartía eso. O sea, acá la gran clave de la transformación, pueden verlo en las historias de Instagram que he publicado en estos días, ahora voy a escribir mi Instagram acá abajo, y el de Ricky también, y el de la escuela, tiene que ver con el cambio de mentalidad. El cambio de mentalidad no es ya solo voy a superar el problema, sino que ya me visualizo más adelante del problema y ya estoy creciendo utilizando ese problema como si dijéramos una escalera que me permite mejorar continuamente. Esta es una mentalidad que la mayoría de los coaches tradicionales que vienen de formaciones convencionales no la traen, porque no se enseña este tipo de mentalidad, pero sí es la mentalidad del coaching ejecutivo, de los líderes coach que se buscan para este tiempo. Sí, tal cual. De hecho, la minoría, y diría menos del 20%, son los que a una sesión de coaching traen algún problema. Son todos desafíos. Por eso es importante marcar que no se necesita un problema para hacer sesiones de coaching, sino desafíos. ¿Mm? Y más del 80% de las sesiones ejecutivas y de high performance son de desafíos. Estoy bien y quiero estar mejor. Estoy muy bien y quiero sostener esto en el tiempo. No es ser eficaces, es ser eficientes. Esa es la alta productividad. Destreza para coachar a equipos desafiantes, ¿sí? Como Dani decía hace un ratito, los equipos te desafían. Y te desafían quizás desde la desconfianza, desde la no confianza, la prudencia o simplemente, ¿sí? Porque así han llegado a resultados ellos. Así que como coach, vamos a entrenar y como coaches ejecutivos la confianza en saber, escuchen esto, la confianza de un coach ejecutivo tiene que ser tal que antes de empezar una sesión de coaching individual o grupal, ya sabe que las personas se van a llevar lo que vinieron a buscar. Ya sabe que las personas se llevaron lo que vienen a buscar, aún sin haber arrancado la sesión de coaching. Esa es la confianza que hay que tener, ¿sí? Y esa es la confianza que entrenamos permanentemente. Luego, ser coaches de profesionales high performance o C-level, en general son personas de muy alta inteligencia y pueden desafiarte permanentemente. Sí, claro, y también algo que a mí me ha sorprendido en este tiempo, que es un desafío, no un desafío de la autoridad, estamos hablando de un desafío de realmente el cambio de creencia tiene que estar fundamentado. Realmente el cambio de paradigma está fundamentado y rápidamente cuando tienen este cambio interno, esta caída de fichas, momento ajá, el eureka, el cambio es inmediato. No siguen desafiando eso. Es realmente que tienen que incorporarlo y aprenderlo. Es un desafío que al coach también le sirve mucho, ¿sí? Porque a vos también te empieza a enrobustecer a través de las preguntas que estás haciendo. Y personalmente, tener coaches de high performance hizo que yo pueda convertirme cada vez en un coach más eficiente que eficaz. Y fue gracias a los coaches y no únicamente a un libro.
Totalmente. El otro día me preguntaban esto, ¿no? De las personas porque realmente hay personas muy, muy notables. Me estoy acordando de 3 clientes en este momento que son realmente excepcionales. Y tengo, por ejemplo, un cliente que planteo algo, le hago una pregunta y me dice, no, esa pregunta no es para mí. O sea, pero no lo dice desde la soberbia, lo dice desde el decir, mirá, aprovechemos el tiempo al máximo y elevémoslo al siguiente nivel. Hace un momento antes de empezar me escribe un piloto europeo con el que trabajo, un piloto de autos, está en una escudería alemana, y me dice, nos vamos a ver el lunes presencialmente en Buenos Aires, y me dice, Daniel, el lunes me gustaría trabajar un tema de inteligencia emocional que detecte que tengo un aspecto que en determinadas circunstancias se plantea como un desafío para mí, para mi rendimiento. O sea, fíjate el nivel de sutileza con el que viene la persona. No es como que vienen, tengo un problema con la inteligencia emocional. No, tengo un aspecto que me gustaría mejorar en tal cuestión de la inteligencia emocional. Fíjense que es súper específico. ¿Y qué no funciona? ¿Sí? ¿Qué no funciona? Coach sin experiencia empresarial. Básicamente, también esto es un tema de preinicio, diría, Sí. prenatal. ¿Por qué? Porque es el coach que se muestra con experiencia empresarial muchas veces en su branding y su marketing y después tiene que básicamente defender eso, esa firma, ¿sí?, eterna que se pone en los emails. Así que esto es muy importante tenerlo en cuenta. Yo acá también lo que recomiendo, además de obviamente generar trayectoria y credibilidad propia a medida que se va avanzando en este camino como líder o coach profesional, es apoyarse en referentes que ya tengan los resultados que vos querés tener. ¿Sí? A ver, un mentor no se tiene por qué enterar que sos el mentor. Es como John Maxwell, Brian Buffini, Bunga Steiner o Fred Kaufman. No saben, pero son mentores de personas como Dani o como yo. Entonces, apoyate mucho en eso, porque de las 4 patas de la confianza, que obviamente la vemos en el diplomado, hay una que es la credibilidad que se construye con la trayectoria. ¿Mm? Modelos prearmados, siempre lo mismo. Bueno, Dani, vamos a trabajar con el Kanban, después vamos a trabajar con fundamentación de, bueno, modelos O prearmados, la rueda ¿sí? de la vida. O la rueda de la vida, o vamos a trabajar con los acuerdos Tolteca, o el Ikigai, o el Kaizen, y vos empezás a poner un recetario prearmado, que quizás te funcione en algún ámbito, pero en lo que son equipos de high performance, la alta productividad, ejecutivos y directivos, vos tenés que tener a disposición todas las herramientas, pero las vas utilizando a medida que sean necesarias. Así que el coach no solo no impone agenda, sino no impone una forma de trabajo. Por ejemplo, factores de comportamiento DISC. Bueno, vamos a arrancar con los DISC y vamos a trabajar con informes de, ojo, tené todo, pero lo vas utilizando a medida que lo requiera el momento, la sesión o el propio desafío. Falta de adaptación a la cultura. Acá es cuando decimos que el coach ejecutivo es un paracaidista, ¿sí? Llega, hace lo suyo, después no sabe qué pasa y se va. No investigó previamente, no relevó ni calibró con recursos humanos, no hizo una investigación. A mí me gusta mucho hacer lo que es shadow coaching, Dani, que es shadow sombra, ¿no? Entonces Ujú. es, bueno, voy una semana antes y si trabajo con este equipo me gustaría verlos trabajar. Y cuando digo equipo, puede ser un equipo de una empresa que hace escenarios para políticos o para grandes artistas, como para una empresa de DJ profesionales o una empresa, ¿sí?, de ventas muy importante. Entonces, quiero ver cómo trabajan, quiero verlos en el campo. Entonces, vos ahí vas relevando la información, porque una cosa es lo que te cuenta y otra cosa es lo que podés vos detectar como coach. Que trabaje solo temas teóricos, lenguaje rebuscado y solo encuadre al life coaching, ¿sí? ¿Y quién sos cuando te enojas? Bueno, un ejecutivo, ¿sí?, se va a encargar de darte una respuesta menos teórica a esa pregunta, ¿sí? ¿Dónde está tu compromiso? ¿No? Bueno, preguntas que son el trending topic del inicio de lo que es el life coaching. Trabajar solo temas en forma teórica, el lenguaje rebuscado es muy común porque hay muchas ramas de la ontología que hacen que haya palabras muy rebuscadas que yo, y sé que Dani también, tampoco entendemos. Entonces a veces tenemos que ir a un traductor no solo a español-inglés, sino ontológico español porque no lo entendemos. Entonces a las personas les pasa lo mismo. Y no entienden algunas preguntas que hacemos o prestamos.
Que no dominen las dinámicas ni tecnología, poca creatividad e innovación. A ver, hoy estamos en un Zoom, Dani puso música apenas arrancó, se pueden usar pizarras, digo, hay mucho dinamismo hoy que hay que tener. De hecho, la última empresa que me contrató, yo me tengo que meter virtualmente en una sala de escape, escuchen esto, en una sala de escape, y dentro de la sala de escape, que ya está el equipo que está trabajando en descifrar cómo salir de esa sala de escape, cuando salen virtualmente de esa sala de escape, yo los coacheo virtualmente. O sea, imagínense el entorno en donde tengo que hacer coaching la semana que viene, ¿sí? Entonces, para eso tenés que adentrarte en la tecnología, probar y demás, ¿sí? Y todos podemos, todos podemos. Mm. Y que no se comporte en forma absolutamente profesional. Miren, esto tiene que ver con lo que cada uno quiere transmitir. Esto va desde la vestimenta, esto va desde la cuestión protocolar, inclusive entendiendo la cultura. ¿Eh? Cuando digo la vestimenta es que si hay ciertos lugares que yo soy un desubicado si voy con una camisa, ¿sí? Y son de muy alta performance, ¿sí? No tiene que ver con un modelo de vestimenta únicamente, sino entender la cultura donde estás trabajando, y comportarse en forma profesional tiene que ver con la impecabilidad en el sentido de entregar las cosas a término, si prometiste informes, enviarlo a término, ¿sí? Hacer relevamiento, feedback, feed forward, ¿sí? Tiene que ver con todo el contexto que hace al texto, no solo un buen trabajo en una sesión de coaching, sino el contexto que fortalece ese buen trabajo que vos estás haciendo. Excelente, gracias Ricky. Y vamos con la tendencia número 3, los 4 temas más contratados o los 4 ejes de temas más contratados para que tengan una noción. Esto es en base a nuestra experiencia en el último año. Hemos compilado esta información, la hemos tabulado para que tengas alguna noción de qué cosas, por qué. Porque probablemente haya algunas competencias que puedas desarrollar para tener más habilidades para trabajar en el mundo corporativo, ya sea con ejecutivos, con equipos. Nosotros en la diplomatura también tenemos un módulo donde hablamos del desarrollo del trabajo con equipos, nos enfocamos también en ejecutivos y en alta gerencia, ¿sí? Lo primero que buscan son resultados en equipos, es decir, todo lo que tiene que ver con asegurar la rentabilidad de la empresa o contribuir con la rentabilidad de la empresa, la integración de los equipos, la gestión de los procesos de producción, procesos de productividad para que la empresa siga funcionando, gestión de crisis, problemas de crisis que se puedan presentar, por ejemplo, crisis externas de la empresa o crisis internas, cambio de ejecutivos. Trabajo con una industria el gas industrial, perdón, del oxígeno industrial, internacional, la empresa más grande, y cuando cada vez que cambian el CEO de la empresa, esa es una crisis dentro de la compañía. Y ahí estamos los coaches para poder acompañar a los equipos, que te aclaro que son de los niveles gerenciales, vicepresidente y demás, porque todos los padecen por igual. Y los temas de inteligencia emocional, que no es dar un curso de inteligencia emocional, es gestión emocional de los conflictos, gestión emocional de la comunicación interna, gestión emocional de acuerdos sindicales, gestión emocional de acuerdos de trabajo. ¿Sí? Entonces, fíjense que es como, no es tan lineal como nosotros pensamos en el coaching, que es como muy en la superficie. En el mundo corporativo siempre se te va a medir por el resultado concreto, tangible, y que tenga una repercusión concreta en el negocio. ¿Sí? Si nosotros no podemos acompañar en el desarrollo del negocio, probablemente no estamos aportando valor. Por ejemplo, en este caso de esta empresa que me llamaba ayer, esta empresa internacional, para trabajar los 10 encuentros con el ejecutivo, este ejecutivo tiene a cargo las 10 principales cuentas de esa empresa, quiere decir que son el 90% de la facturación de la compañía, pero 7 de esos 10 clientes le dijeron que consideraban que este gerente no estaba haciendo todo lo eficiente que los clientes le demandan a la empresa madre. Entonces, lo que necesitó trabajar con él son cómo ver primero qué pasa, ¿no? Y ayudarlo en esa reconversión, porque por más que lo cambien a atender otro tipo de clientes, es posible que si la persona sigue con el mismo tipo de comportamientos, estamos hablando de una persona muy high performer, esos otros 3 clientes también se van a quejar, ¿no? Los otros clientes que quedaron. Entonces, fíjense que no es lineal como, bueno, ¿qué te pasa, qué te pasó y por dónde va? Esto tiene toda una complejidad que se ensambla con la cultura y con las necesidades de la compañía. Segundo aspecto, el liderazgo. Fundamental. Hoy se está trabajando el liderazgo
en todos los sentidos, fundamentalmente el liderazgo horizontal, que es algo que los tiene bastante desconcertados a todos los empresarios en todos los mercados de habla hispana y anglo también. Entonces, todo lo que tiene que ver con dirigir personas, Power Skills, que ya están reemplazando, no sé si se conocen este concepto, reemplaza el concepto de habilidades blandas, de eso hablamos mucho en el diplomado. El tema del autoliderazgo, el autoempoderamiento de la persona, pero no el empoderamiento solamente de que la persona confíe en sí, sino que la persona sea casi como un emprendedor o emprendedora dentro del metro cuadrado de su rol. ¿Sí? Para tener más autonomía, para tener presupuesto a cargo, para poder rendir cuentas y demás. ¿Sí? Y el tema del empoderamiento en general. El empoderamiento entendido como una herramienta fundamental que lleva a un mayor bienestar del equipo, porque se sienten más conectados, con más fuerza, más energía, y todo eso contribuye obviamente al resultado de la empresa. Herramientas de gestión, modelos híbridos, gran tema del momento de hoy, cómo trabaja la gente en su casa, otros presenciales, por qué ellos están en la casa, por qué yo estoy presencial, eso es un tema cotidiano, productividad, todo lo que se te ocurra relacionado con gestión del tiempo, gestión de herramientas, seguimiento de procesos, modelos relacionados con agilidad, pero no te diría tanto con agilidad, sino con la parte de power skills de la agilidad. O sea, no dejar rotas a las personas por los procesos de agilidad, ¿no? Nosotros ayudar a reconstruir. Yo trabajo con muchas tecnológicas que, debo decirlo, ¿no? A veces me llaman para reconstruir a las personas después de un proceso de agilidad donde los quemaron durante un mes y medio, y lo digo así con toda contundencia, ¿no? Los quemaron durante un mes y medio porque tenían que entregar 5 aplicaciones a tiempo y después quedan las personas destrozadas. Entonces, gran parte de nuestra misión, con valores éticos alineados con ICF, que son los que eh, particularmente sigo, Ricky también, esta escuela sigue, y este diplomado que damos también sigue, es el tema del cuidado de las personas. Nosotros tenemos mucho énfasis ahí, ¿sí? Mucho énfasis desde ese lado. El nuevo mundo laboral, se está dando una gran movilidad laboral, hay una revalorización del talento más senior, pese a que parezca que no, hace ya 5 años que empezó como una revalorización de las personas de mi edad, que tengo 60, para no quedarme fuera de las organizaciones, porque recuerdan que hace 10 años era como todas las generaciones jóvenes que iban a copar todo. Bueno, eso no es tan así actualmente, y ese diálogo, te diría un diálogo intergeneracional, podemos facilitarlo muy bien, desarrollar la flexibilidad en todas las formas, modelos mentales, flexibilidad cognitiva, flexibilidad adaptativa, las neurociencias aplicadas. Yo tengo una certificación internacional en eso, funciona muy bien para las empresas, y también todo lo que tiene que ver con comunicación, delegar, negociar, por ejemplo, el nuevo concepto que presentamos en la primera edición del diplomado y que muy poca gente conoce y que no se enseña en la escuela de coaching. Siempre se enseña, por ejemplo, el modelo del ganar-ganar, pero hoy ese modelo ya está quedando un poco anacrónico. El año pasado surgió otro modelo que se llama ganar-ganar-ganar. Son estrategias de triple impacto que van más hacia la sostenibilidad de los negocios y no solamente a un acuerdo entre dos partes. ¿Sí? Asertividad, empatía y manejo de conflictos. Estos son temas fundamentales de estos 4 ejes que son los más contratados en este momento en mercado de habla hispana. Fíjense esto último que trae, que nos comparte Dani, de cómo el coaching ejecutivo que promovemos es un coaching ejecutivo que tiene muy en cuenta el contexto, ¿sí? Muy en cuenta el contexto, porque aumenta la productividad a través del coaching ejecutivo, claro que sí, y está medido por OKRs y KPIs. Ahora, también aumenta la performance de esa persona llegando a los resultados. Es más, quizás ya llegaba a los resultados, pero llega a los resultados con la lengua afuera, cual dibujito animado, y después tenía que reconstruirse, como decía Dani Cadiero, completamente, completamente. De hecho, es muy bueno cuando a veces se hacen los dos procesos al mismo tiempo, de agilidad y del trabajo mental necesario para eso. Es como correr una maratón. Uno para correr una maratón necesita el preparador físico, pero también el preparador mental. Lástima que hoy no está Samu, que ha corrido muchas maratones, pero es algo que siempre me cuenta, inclusive ayer, ¿sí? Así que vamos a ver también ahora lo que son las formas, ¿sí? De delivery, ¿sí? De lo que es coaching ejecutivo. ¿M? En principio tenemos el uno a uno, el one to one, ¿sí? Que es a directivos, ejecutivos, y, y bueno, es una de las más requeridas. Ahora, esto es importante aclararlo, que Dani lo aclara muy bien en el diplomado. No necesariamente a un coach ejecutivo lo tiene que contratar una empresa.
Porque de seguro que quizás algunos de los ejemplos que trae Dani y de muchos de los que le cuento yo, no es la empresa que me contrata, es el propio ejecutivo, quizás para hacer una mejor carrera en la empresa, ¿sí? No únicamente eso sería un coach organizacional, ¿sí? De la empresa únicamente. El coach ejecutivo puede trabajar siendo contratado por la empresa o simplemente por el ejecutivo, ¿sí? Por fuera para mejorar su carrera, su liderazgo, su comunicación, inteligencia emocional, su productividad dentro de la empresa. Coaching de equipos. Acá es cuando empezamos a trabajar, por ejemplo, 4-1-6-2. ¿Qué significa? No es un resultado de ningún partido de fútbol. Se recomienda, ¿sí? Hay modelos de coaching de equipo de trabajo que cada cuatro coaches haya un coach y si hay 6 coaches haya 2 y así sucesivamente para que no pierda presencia en lo que ocurre a medida que le va preguntando a uno de los integrantes del equipo. Generalmente hablamos de equipos que tengan un común denominador y un común desafío. Se trabajan los quiebres de cada uno, la problemática de cada uno, sí, pero que tengan relación con una misma línea argumental del desafío que se quiere lograr como equipo. El coaching gerencial, cuando hablamos de gerencias, cuando hablamos de mandos medios, también es entender por qué y desde dónde se mide la performance de esa persona, así que ahí se recomienda mucho conocer el contexto, por eso la mirada, además de las tradicionales de coaching, fuertemente es sistémica, porque es una mirada de entender los sistemas y los subsistemas para entender justamente muchos más en estas posiciones cuáles son las tracciones de esa persona que llevan a que esto le llame un desafío. Y después, talleres y vivencias. Bueno, Dani, por ejemplo, vos trabajás mucho con lo que son team buildings. Ahora viene la época de team building porque acá en Argentina hay un poco más de calor y las empresas salen por fuera de las puertas de las propias oficinas. Entonces quizás se van a alquilar lugares, espacios verdes y se hacen team building que se trabajan comunicación, confianza, entre otras cosas. Así que también una forma de delivery es mismo ser el speaker, ser capacitador, ser coach de equipos, coach 1-a-1, ¿sí? Y cada uno de los deliveries del tipo de coaching tiene también diferentes niveles de profundidad, porque cuando hablamos de talleres vivenciales estamos hablando de una profundidad específica, a diferencia de una serie de encuentros de coaching 1-a-1, ¿sí? Pactados para desafíos específicos. Ninguno es mejor que lo otro, sino que tiene diferentes niveles de alcance y eso está buenísimo que también el otro lo sepa, porque quizás dicen, bueno, Dani, ¿sabes qué quiero? Que hagas un día, un taller vivencial y quiero que durante todo el año estén contentos, motivados y productivos. No, ¿sí? Entonces, por eso hay que saber bien qué ofrecer en cada uno de los casos. Ahí aclaro que es la mayoría de las veces que te llaman para hacer eso, ¿no? Quieren que hagas un proceso, por ejemplo, motivacional o de autoliderazgo de 2 horas y que eso les dure por todo el año, ¿no? No existe. Yo hago una diferencia siempre que quiero compartirlo hoy con ustedes, que es que les pregunto siempre en esos casos, le digo, vos quisieras un proceso basado en la euforia, que es como un fuego artificial, digamos, así después se va diluyendo muy rápidamente, o quisieras un proceso más profundo y que sea sostenible en el tiempo. Entonces son cosas completamente diferentes. Quiero aclarar que la mayoría de las cosas que traen no hay, cuando te hacen el requerimiento, no tienen mucha claridad de lo que necesitan. Por eso que es muy importante que nosotros, antes de plantearnos la salida a trabajar como coaches ejecutivos, o si me quiero nutrir como líder coach, necesito tener buena argumentación para saber cuál es lo mejor para recomendarle. Muchas veces le he dicho, mira, lo que estás requiriendo no me parece que sea la solución para lo que vos estás necesitando. Desde mi percepción, lo que puedo recomendar profesionalmente sería esto, esto y esto. Y por ahí es menos de lo que pidieron, ¿sí? No necesariamente es más, porque a veces es más, no les va a servir. Entonces, por ahí es menos, ¿sí? Y cuando hablamos acá de coaching gerencial, quería compartir que a veces no es solo coaching de gerentes, ¿sí? Estoy hablando de intervenciones, por ejemplo, a nivel de socios. Yo trabajo eh, con muchos socios de empresas, directorios de empresas, que a veces son empresas familiares, a veces son empresas privadas o corporaciones, y también trabajo mucho con los CEOs, en mi caso, y con las mesas chicas de esos CEOs. A veces viene el CEO con determinado tipo de requerimientos, y puedo percibir que tal vez la dificultad que él está viendo está en él,
pero no la puede ver. Y tal vez no la vamos despejando en el proceso de coaching. Entonces a veces le propongo, ¿qué te parecería que hagamos una reunión donde esté también tu mesa chica junto con vos? Un encuentro de coaching donde excepcionalmente, como el coaching es flexible, si él quiere, puede invitar a su mesa chica a participar. Y ahí van a ver, sería una intervención más sistémica, como dice Ricky, ¿no? Van a ver todo lo que se destraba en ese encuentro. Es fabuloso, realmente maravilloso. Totalmente. De hecho, Dani, Bien. Sí, muchísimo coaching a socios que hago y me doy cuenta, haciendo un repaso de cómo se llega al coaching de socios, generalmente se llega por haber hecho algún buen trabajo previo dentro de la empresa o con alguno de ellos. Las veces que trabajo con socios es porque he trabajado o hecho un trabajo en alguna de las otras empresas que puede tener el socio, ¿sí? O algún cercano de alguno de los socios y después se trabajan con ellos. De hecho, a esta altura del año hay muchos, de hecho son muchos de los trabajos con socios que hay, ¿sí? sí. Son muchos. Así que está buenísimo esto también que lo tengamos en cuenta. Sí, también sucede que en contextos de alta volatilidad o gran incertidumbre, este trabajo de coaching ejecutivo crece exponencialmente. No quiero presumir de algo que por ahí no es, pero en general, por ejemplo, Ricky, Samuel, yo, otros colegas también que nos dedicamos al coaching ejecutivo, estamos con la agenda súper completa siempre. ¿Sí? En un momento te vamos a hablar de eso con datos y cifras para que tengas un poco más de noción. ¿Sí? Gracias por todas las preguntas en el chat, gracias por todas las consultas, así que ahí vamos respondiendo algunas puntuales, después tenemos un espacio de preguntas al final. Tendencia número 5, ¿sí? Con esta después ya pasamos a otro tema, que son los KPI, los indicadores o las mediciones. Este concepto de Peter Drucker, ¿no? Si no lo puedes medir, no existe. Lo podemos aplicar también en el coaching. Este es uno de los grandes déficits y un mea culpa que podemos hacer todos los que seamos coaches que estamos acá, que le debemos a nuestra profesión, porque no es lo más frecuente que se midan KPIs dentro del coaching, ¿sí? Y en las empresas te lo van a pedir. Sí o sí vas a medir algún tipo de KPI, vas a medir. Generalmente son KPIs que están relacionados con KPI que ya tiene la empresa. Por ejemplo, el desarrollo del potencial, el desarrollo de habilidades, el avance, por ejemplo, de determinado nivel de personas con las que estás trabajando como para ser promocionadas a un siguiente nivel. Esto se puede hacer en forma de informe, de reportes, obviamente con el manejo de la confidencialidad al reportar. Esto es algo también que hay que consensuar muy bien cuando estamos tomando trabajo de coaching ejecutivo del comienzo. Puedes hacerlo con encuestas, puedes hacerlo con diagnósticos previos y medición posterior, cómo estábamos y cómo estamos después. Te sugeriría que la encuesta sea un mes después, no inmediatamente de terminar la experiencia de coaching, porque hay que evaluar también la curva, ¿no? Hay una curva, un pico ascendente cuando terminamos un proceso y después esa curva se va estabilizando. Acá lo que trabajamos siempre es como que la empresa vaya avanzando. Veníamos acá, vamos a este nivel, si seguimos trabajando vamos a ir a este nivel y así sucesivamente. Después también, por supuesto, puede haber mediciones perceptuales, ¿no? Esto sería como, por ejemplo, la impresión que me dio, lo que observé desde mi lugar, lo que puedo percibir, una oportunidad de mejora desde la empresa sería esta, ese tipo de cosas que en general las empresas están muy abiertas hoy a escuchar este tipo de percepciones. Recuerden que no hablamos sobre los aspectos confidenciales de los procesos, hablamos sí sobre el resultado global de lo que se está produciendo, sobre nuestra percepción respecto a ese objetivo que nos puso la empresa que tenemos que cumplir. Y los KPIs son tangibles y elegidos de común acuerdo con la empresa. De hecho, todas las empresas tienen indicadores, o si no los tienen, se pueden desarrollar, o vos podrías proponer indicadores, pero, por ejemplo, ¿cómo medimos el compromiso? Entonces, bueno, desarrollemos un indicador para medir el compromiso. Es un buen ejercicio para aprender también a desarrollar indicadores de nuestra profesión, que es algo que te recomendamos. Se requiere mucho, Dani, el Ujú. tema del, vamos a verbalizarlo, el capeo, ¿sí? De la sesión de coaching y el grado de efectividad. Así que cuando más podamos medir, mucho mejor, la empresa te lo va a agradecer, vos también te vas a poder medir en tu grado de eficiencia y recomendamos mucho esto, trabajar con informes. Yo empecé a trabajar con informes de comportamiento a partir de que coaches de Estados Unidos y Canadá
hayan evaluado el trabajo de cultura de coaching que yo hacía. Entonces, como coaches, muchas veces tenemos que recurrir a herramientas que no son propias del coaching. Por ejemplo, generalmente cuando hablamos de factores de comportamiento, hablamos de herramientas más de recursos humanos y reclutamiento, pero también vas adaptándola a lo que es lo que vos necesitas como coach, hasta que se desarrollan las propias, ¿sí? Así que es muy importante esto del sistema de KPO, porque también lo que buscan las empresas es poder medir el retorno de inversión de lo que están haciendo en vos. ¿Mm? Gracias, Ricky. Ahí Diana fue una de nuestras alumnas de la primera edición del diplomado, compartía su testimonio y ahí puse la invitación a todos los demás, porque sé que hay varios exalumnos acá que puedan compartir también su testimonio. Sergio pregunta si vamos a compartir este material. No, no lo vamos a compartir porque es un material solo para este webinar, así que lo siento, pero sí vas a recibir la grabación de esto. Así que quédate tranquilo que vas a recibir en correo la grabación en estos días y ahí vas a poder revisar el material con todo gusto. Gracias. Vamos a avanzar con datos. Ustedes habrán escuchado hablar de Big Data, ¿no? Que es como el término del momento en el mundo empresarial. Big Data, todo a través de datos, datos en la nube, se cruza información. Nosotros mismos estamos atravesados por el tema de Big Data, porque cuando recibimos recomendaciones con inteligencia artificial en una red social, eso es el cruce de un montón de información, de datos, que permiten que te llegue esa información a vos. Vamos a ver Big Data del coaching ejecutivo. Esta es una información del 2020 y 2021. Te diría que no es una información que se conozca masivamente, así que probablemente va a ser una gran sorpresa para los que son coaches acá y también para los líderes coach que están acá acompañándonos, personas de empresa, profesionales, que sé que hay muchos, que se van a sorprender con los datos que vamos a trabajar, porque van a encontrar que no es una disciplina menor o no es una disciplina como complementaria, sino que te va a dar como líder herramientas súper valiosas para seguir desarrollando tu espíritu de liderazgo. En esta primera placa de Big Data de Coaching Ejecutivo, se analiza, este es un estudio que hizo Coach Source, que es una consultora de Estados Unidos, lo hizo en varios países, y el propósito principal del entrenamiento proporcionado por coaches externos a una organización. Fíjense que el 93% liderazgo y desarrollo. Esto no tiene que dar 100 en la respuesta, es simplemente como una tendencia, ¿sí? Liderazgo y desarrollo del potencial humano, 93%. Presencia ejecutiva, que tiene que decir la habilidad de negociar, la habilidad de tomar decisiones, la habilidad de ser ejecutivo y llevar adelante las iniciativas, proactividad y demás, 47%. Transición de un puesto a otro, de una función a otra completamente diferente, 37%. Se acompaña con coaching ejecutivo, es altamente efectivo. De hecho, yo también trabajo haciendo coaching cuando las personas son desvinculadas de la empresa y muchas empresas le dan un proceso de coaching de 6 meses para acompañarlos. Y trabajo con multinacionales en ese sentido, que les viene bárbaro también para reinsertarse en el mercado laboral. Eso también es coaching ejecutivo, ¿sí? Recuerden. Rendimiento y fijación, rendimiento de fijación de metas, ¿sí? Y manejo de problemas. ¿Sí? Esto 25%. Coaching de carrera, cómo es tu siguiente paso, cómo te ves, si estás realmente con la performance adecuada para eso, qué competencias consideras que tenés, qué competencias no tenés desde lo vocacional, cómo te afecta, desde tu propósito interno con el propósito de la organización. Ese es otro aspecto que entra en el 11% de coaching de vida, ¿no? Hacer coincidir los dos propósitos, propósito de la empresa y propósito personal. Hoy la mayoría de las empresas y puestos laborales están buscando personas que tengan algún propósito de vida que coincida al menos con algún propósito que tiene la empresa donde van a trabajar. Eso es lo que se está buscando en este momento en el mercado laboral en la mayoría de los casos. Estamos hablando de empresas que tengan cierto nivel de organización, pero conozco muchas que son, por ejemplo, empresas pequeñas, pero empresas de familiares, por ejemplo, que están utilizando también estas mismas metodologías. Y respecto a entrenadores internos, y ya te paso lo siguiente, Ricky, el propósito principal de entrenadores internos serían coaches internos adentro de una empresa, o en este caso el líder coach adentro de una empresa, el 87% también el liderazgo y el desarrollo. Entonces, líder coach, vos que trabajás en una empresa,
sos profesional, tenés un equipo a cargo, estas son las competencias que hoy más te van a hacer lucir respecto a ese liderazgo. Y si sos un coach interno, un coach empleado de la empresa, formas parte de la plantilla. Después hay unos datos muy interesantes sobre los coaches internos en empresas que vamos a compartir. Tenés que saber que los principales temas por los que te van a consultar generalmente tienen que ver con esto, ¿sí? En segundo lugar, el coaching de carrera, cómo hacer transiciones, la presencia ejecutiva, cómo ejercer eficazmente el rol ejecutivo, transiciones, rendimiento de metas, fijación de objetivos y manejo de problemas, y solamente un 11% coaching de temas más personales. Vamos a lo que sigue, Ricky. Claro, recién Dani nos comparte cómo ejercer eficazmente en contextos de alta productividad, que esto también es cómo saber desenvolverse eficazmente en contextos de presión, ¿sí? Cuando estamos hablando de la alta productividad, del high performance, estamos hablando de la alta montaña. Entonces, en la alta montaña hay menos oxígeno y hay más presión y hay que saber moverse. Entonces, el coacheo y el entrenamiento para hacer de high performance en la alta productividad. Entonces, principales áreas justamente en las que intervinimos. Primero, ¿sí? El 55% a partir de la encuesta de CouchSearch del 2020 es inteligencia emocional. Y esto no debería sorprendernos después de haber transitado un mundo de constante volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad, ¿no? Bien, habilidades de comunicación, comunicación asertiva. Acá hay dos tipos de comunicaciones, la externa y la interna, y les puedo asegurar que es mitad y mitad, no solo habilidades de comunicación para y con los demás, sino cómo me estoy comunicando primero conmigo mismo, que seguramente cómo me comunique con un otro es un reflejo de ello. Por eso también lo que se aprende a través del diplomado de coaching ejecutivo es ser un espejo del otro y no solo prestar preguntas que el otro no se está haciendo, que no es poca cosa, sino también reflejar las palabras, reflejar la forma de ser que está teniendo esa persona, que siquiera quizás se da cuenta de que la forma y la postura que tiene para pedir algo parece más una orden que un pedido. Entonces así hay un montón de ejemplos que hacen a que los problemas de comunicación históricamente existentes en las empresas se puedan coachar. Después hablamos de la gestión del cambio. ¿Cuánto tiempo tardás en transformar un problema en un desafío? ¿Sí? Cambio permanente. El cambio, el crecimiento, el desarrollo, la gestión y la administración de ese cambio. Desarrollando también la estabilidad, porque cambiar no es exceso de flexibilidad, sino es desarrollar la estabilidad necesaria y la templanza para ese cambio. Y claro, acá se empiezan a tocar unos con otros, porque si hablamos del cambio, tenemos que hablar de la inteligencia emocional para llevarlo a cabo, y estamos hablando de templanzas, de temperamentos, de caracteres, ¿sí? Influenciar a otros, ¿sí? Las habilidades sociales para empatizar, para no que te digan que sí, sino que estén de acuerdo, que es algo muy diferente. Bueno, como hablamos recién, lo que es la presencia ejecutiva, visión estratégica y estrategia, el 31%. Esto, y personalmente, es algo que cada vez lo veo más en aumento. Redefinir los propósitos y las visiones. O desempolvar la visión, porque muchas veces está guardada en un cajón y en momentos donde las decisiones empiezan a estar nubladas y no podemos ver tan claramente no hacia dónde vamos, sino desde dónde venimos, la visión en un contexto de cambio permanente es un GPS. Un GPS no lo ponemos para ir hacia un lugar donde ya sabemos y vamos todos los días. El GPS lo usamos cuando estamos perdidos. Bueno, muchas veces y cada vez más está pasando que la visión vuelve a estar en el basal de las decisiones ejecutivas. Dani, ¿querías decir algo? No, no, Ok, estaba acá vi que atento al chat, atento al chat. deshabilitaste el micrófono por las dudas, te No, no, pregunto. no, estaba tosiendo. Empoderar a otros, delegación, gestión de la transición. Bueno, y acá está bien marcado, primeros 90 días, ¿sí? Está buenísimo esto que esté marcado, los periodos de transición. Mujeres en el liderazgo. Hace poquito me contrataron para una charla y les doy un tip en esto, porque tuve dos experiencias para comentarles en esto, de un congreso específicamente de liderazgo femenino. Primer congreso hace años que me han llamado, éramos justamente todos hombres y las mujeres se preguntaban, pero me están cargando, estamos hablando de liderazgo femenino, empoderamiento femenino y todos los que nos hablan son speakers hombres. Bien, ok,
hace 2 semanas me llamaron para otro congreso de liderazgo femenino, muy importante, de una empresa global, de las más importantes de publicidad en el mundo, y justamente dije, mira, he tenido esta experiencia en un congreso, pasa esto y esto. No pasa nada, porque acá estamos hablando justamente de no es uno u otro, sino que estamos hablando de que cualquiera puede compartir información desde el liderazgo. Entonces, estaba buenísimo tener la experiencia porque ya desde ahí digo, bueno, mira, te cuento lo que ha pasado y demás, lo hablaron recursos humanos y demás, Ricardo, buenísimo por lo que nos dijiste, así todos seguimos adelante, fantástico. Toma de decisiones y ejecución. Ejecución, ¿sí? Coaching ejecutivo. Estamos hablando de reflexión, ¿no? Fantástico. Diseñemos acciones. Van a ver que el coaching ejecutivo tiene una estructura de coaching. Y la estructura de coaching, la parte de la acción, no es la frutillita del postre, sino que es una parte muy importante dentro de una sesión de coaching ejecutivo. ¿Mm? Bien, y mindset global y efectividad intercultural. Claro, hoy no hay aquí, ¿sí? No hay aquí, porque hoy una persona que trabaja en la ciudad donde está puede estar trabajando para una empresa del otro lado del mundo y el equipo de trabajo está repartido por todo el mundo. Así que no hay aquí y no hay allá. Esto las nuevas generaciones lo tienen muy presente. El otro día tenía un diálogo, un coaching, justamente, con uno de los chicos y una persona de la empresa le dice, ¿y vos creés que esta idea que vos tenés acá va a funcionar? Y este chico le responde, no hay acá. Estamos en todos lados al mismo tiempo. Entonces, bueno, esas mentalidades están buenísimas y cada vez más aprender a escuchar desde ahí. ¿Mm? Bueno, vamos con más datos, ¿sí? Gerentes que contratan. Siempre hay un área de la empresa, hablando de que te pueden contratar, como dijo Ricky antes, en forma directa. A mí me pasa mucho, que me llaman directamente, soy un gerente de empresa, estoy pensando en una transición, quiero trabajarlo en forma personal, él mismo abona la inversión, pero en otros casos te contratan las empresas. ¿Sí? Cuando te contratan las empresas, o lo que llamamos habitualmente sponsor, el 91% informó que el uso del coaching ejecutivo se mantuvo igual o aumentó en la mayoría de las organizaciones en los últimos 2 años. El 96% de los gerentes que contratan coaching ejecutivo espera que esta tendencia continúe durante este año 2022. ¿Bien? Otra, el tipo de coaching más destacado fue en el 93% en el global, digamos, de todos los datos, el desarrollo de liderazgo, seguido con el 47% de la presencia ejecutiva, habilidades ejecutivas, hacerte cargo, dirigir equipos, comunicación efectiva, reportar logros, presentar información, saber traducir conceptos complejos a conceptos sencillos para transmitir para el resto de la organización que no están en tu misma área, y el 37% en transiciones. Es natural que apoyemos como coaches el 37% de transiciones, porque se están dando muchas movilidades dentro de las empresas, se están reformulando las estructuras, ha habido una sacudida de raíz, entonces nosotros tenemos un rol protagónico ahí, no solamente como para contener emocionalmente a las personas, sino también para ayudar a interpretar este nuevo mundo en el que estamos ahora. Dani, acá nos metemos en un tema que duración, frecuencias y tarifas. Pocas veces vi que se hable abiertamente de estos temas, así que aprovechemos esto y, y la verdad que esto también va al basal de cómo nos sentimos muy cómodos, todo, Samuel, yo, la escuela, trabajando con Dani, porque partimos de los mismos, de la misma visión que tenemos del coaching. Una es que muchas veces, Dani, hay que pedir permiso para hablar de precios, ¿no? Sí. Y acá justamente vamos a hablar de los promedios, ¿sí? Que puede llegar a cobrar un coach ejecutivo en sus trabajos, ¿sí? Estamos hablando de promedios y de moda, ¿sí? Moda, no hablamos de moda de indumentaria, la moda viene de la finanzas, ¿sí? La media y la moda. Así que vamos a estar trabajando la big data de esto porque me parece muy importante y en muchos lugares es tabú. ¿Mm? Así que, No, y de hecho quiero sí. aclarar que muchos alumnos nuestros, y muchos están acá, lo pueden certificar, se quedaron asombrados de la transparencia con la que te compartimos cosas profesionales que otros colegas, y menos en el rol de dando una clase, por ejemplo, jamás te comentaría. ¿Sí? A mí me escribe gente pidiéndome sugerencias o pidiéndome respuestas
donde están estudiando coaching y les digo, preguntale a tus profesores este tema. No, lo que pasa es que los profesores no comparten este tipo de información con los alumnos. Y tal vez la pregunta era, ¿qué 3 libros me recomendás para leer para profundizar en inteligencia emocional? Esa era la pregunta. Entonces, creo que tenemos que hacer también nosotros como profesionales, ¿no? Todo, invito a todos a pensarlo en conjunto, un gran mea culpa, ¿no? De decir, bueno, ¿qué estamos haciendo? ¿De qué lugar está? Queremos agregar valor, pero me guardo información, no la comparto y demás. Por supuesto, cada uno tiene su estrategia profesional, ¿no? Hay cosas que son privadas y reservadas para mí, pero sí somos nosotros, particularmente en este equipo que hemos armado, muy, muy transparentes y muy de presentar el caso, contarte todo. No nos guardamos nada. Por eso una de las clases es Blue Ocean y Red Ocean Strategy, que son las estrategias de Harvard, ¿sí? Que es estrategia de competitividad o estrategia de complemento. Así que vamos, toda una clase hablamos de esto, justamente. Buenísimo. Bien. Vamos a repasar rápidamente algunos datos de coaching ejecutivo para no extendernos tanto, Ricky, pero nosotros estamos tan entusiasmados, seguimos 4 horas acá. Así que vamos a terminar seguramente 1:30, 20 minutos más, digamos, para los que están en otros países. ¿Sí? Duración promedio de entrenamientos con coaches ejecutivos externos, cuando te llaman a trabajar, 6 meses. ¿Sí? 6 meses. Es el promedio de un proceso. Por ejemplo, coaching de equipos, o por ejemplo intervención con varios profesionales al mismo tiempo, sesiones individuales y demás. Fíjense qué diferencia cuando vamos al promedio de duración de entrenamientos con coaches ejecutivos internos, el coach que es empleado de la compañía o colaborador o colaboradora. 2 meses. ¿Por qué es esto? Y acá tengo una teoría, por favor no la tomen como taxativa, pero sí como un punto de referencia. Yo creo que el coach interno, no genera lo que generamos los coaches externos, que es un mayor marco de confianza. Porque al ser un compañero de trabajo, en definitiva, el coach que está dentro de la organización, las personas, tengo experiencia que me han contado, que no se abren tanto con el coach o le tocan los violines que quiere que toque la compañía. Entonces, hay algo ahí que todavía no se termina de detectar el tema del coaching interno y por eso entiendo que también procesos son más cortos. Frecuencia de encuentros más usual, este es otro Cada cambio uno importante. tiene una forma de ser, una forma de actuar. Eh, si pueden silenciar los micrófonos, muchas gracias. Pero si estás haciendo una pregunta, ponela en el chat que ahora ya vamos a las preguntas. Gracias. Vamos con la frecuencia de encuentros. Esto también está cambiando cada 15 días. Ya no hay más coaching todas las semanas en la mayoría de las empresas en coaching ejecutivo. Y mucho menos darle tarea a los ejecutivos. Eso ya no existe, por lo menos en mi modelo no lo doy. Sí puedo sugerirle, mirá, pensá en esto estos días o tomá decisiones sobre tal cosa, pero no le doy tareas porque ya son personas ultra ocupadas. Entonces, todo lo que haga con la persona es sobrecarga a la persona que estoy atendiendo en ese momento. Eh, Coaching de equipos en empresa, los programas promedio varían, según los temas, claramente, entre 4 y 11 meses. ¿Sí? Y las tarifas de coaching ejecutivo para niveles gerenciales, alta gerencia, digamos, aumentaron un 30%, esto es del 2020 versus el 2018, que fue el estudio anterior de Coach Source. ¿Sí? Entonces, fíjense que la tarifa va aumentando. Ahora vamos a hablar de tarifas, como decía Ricky. ¿Sí? Adelante, Ricky. Genial. Entonces las tarifas de coaching varían según niveles, obviamente. De hecho, si hablamos de credenciales de la ICF, también van variando. Los valores y requisitos varían según la especialización, la reputación y la experiencia de cada coach. Este es el contexto de variabilidad. Los coaches para C-Level y las altas gerencias requieren al menos más de 10 años de experiencia continua, ¿sí? Exclusiva y más de 10.000 horas de sesiones de coaching, ¿sí? Estamos hablando de lo que la ICF le llama Master Certified Coach, ¿sí? Avalando esa cantidad de horas de sesiones de coaching. Los coaches para niveles que siguen hacia abajo requieren al menos 3 años de experiencia y más de 500 horas, que es lo que la ICF llama Professional Certified Coach o Accredited Certified Coach. Así que esto es importante porque es el contexto que hace el texto. ¿Por qué digo esto? Dani hoy dio una clase de un curso que está dando de marca personal y demás.
Y vemos muchas veces decir, bueno, si querés ser un coach que le vaya bien, tu primer sesión empezá cobrándola $20.000, ¿sí? Y ahí se empieza a transgiversar todo, porque no tiene que ver con cuánto gano, sino desde dónde estoy ayudando, cómo puedo ayudar y tener en cuenta muchas variables, más en el coaching ejecutivo. ¿Te pueden contratar una vez a valores exageradamente altos? Sí, una vez, no te llaman nunca más. Así que por eso hay que tener mucha atención en esto. Ahí en lo que dice Ricky suma mucho un tema que trabajamos en la diplomatura, que es el tema de cómo generar reputación, porque tanto internamente en la empresa, cuando sos líder, como si sos un coach externo o interno, si no generás reputación no podés generar valor. Valor en este sentido de poder cotizar mejor tu producto, tu servicio, tu entregable, por llamarlo de alguna manera, el lenguaje empresarial. Entonces, la generación de marca personal, la generación de visibilización de logros y la generación de reputación son aspectos fundamentales también para ese paso a paso para ir logrando ser un mejor coach ejecutivo. Les queremos comentar que estos datos que estamos presentando en este momento tienen abajo la fuente, que es un sondeo que hice en los últimos 3 meses con 15 colegas, con 14 colegas, y más mi experiencia de distintos países de habla hispana. Que desde ahí sacamos estos promedios para que tengas el contexto de donde estamos presentando. El contexto del texto, como dice Ricky siempre. Ahora, ¿qué requisitos varían? Varían. Por supuesto que los valores que podés cobrar y los requisitos cambian según la especialización que hayas hecho, tu reputación, experiencia, lo que te decía recién, y tu marca personal. Te lo acabo de mencionar. Para el C-Level y alta gerencia, C-Level son los CEOs de empresas o niveles de el director general del board de socios de una multinacional, por ejemplo. Las empresas requieren de al menos 10 años de experiencia continuada en la profesión y más de 10.000 horas en sesiones de coaching entregadas. ¿Qué significa esto? Que son personas que requieren como un máximo nivel de experiencia tuyo, o por lo menos un nivel muy, muy alto, y los coaches para otros niveles, como por ejemplo la supervisión, coordinación, operativos, requieren un mínimo de 3 a 5 años de experiencia especializada y un mínimo de 500 horas. ¿Bien? La especialización es un requisito. No se están tomando coaches que no tengan especialización, por lo menos en empresas que tienen formalizados procesos de coaching. Bien. Vamos con las Referencias, tarifas, que es lo que todos quieren escuchar. La mayoría quiere escuchar esto, Ricky. referencias generales de tarifas, ¿sí? Del 2022. Tarifas por hora de coaching ejecutivo, los valores están en dólares, de países hispanoparlantes, especialmente de mercados fuertes como es España, México y Chile. Los C-Level, CEOs de la alta gerencia, varían entre $150 y $500 la hora. Las gerencias entre $80 y $200 la hora. Los mandos medios y supervisores entre $50 y $100 la hora. Y las líneas operativas, ¿sí? Entre $35 y $70 la hora. No hay aquí, no hay allá, somos coaches del mundo. ¿Sí? Un coach ejecutivo es un coach del mundo. Y si sabes hablar diferentes idiomas, buenísimo. Próximamente la inteligencia va a hacer que traduzca automáticamente lo que hablas, pero todavía no existe, ¿sí? Dani, sin ir más lejos, he hablado con presidentes de International Coaching Federation esta semana y sin saber que esto lo íbamos a pasar, estos datos son datos que están intentando que los coaches con mucha experiencia los compartan porque les cuesta que lo compartan. Así que realmente este relevamiento que hace Dani, la verdad que es de mucho valor y rompe algunos paradigmas, así que estemos acá todos viendo esto está genial. Buenísimo. Ahora quiero presentarles brevemente para los que son de Argentina, que hay muchas personas acá, algunos valores de referencia en Argentina. Fíjense que nosotros tenemos aquí datos del mercado y la plataforma Busca tu Coach, que fue una plataforma fundada por Ricky, particularmente junto con Matías, que es Matías Melo también, es su hermano, y la llevan adelante con mucho éxito. Y estas son referencias, solamente tomarlo como valor orientativo, no quiere decir que sea exactamente así, pero son valores entre qué y qué como para que tengas una idea. En Argentina el valor hora aproximado en este año 2022, hasta ahora digamos, está parte desde los 1.000 pesos argentinos. Disculpen las personas del exterior, pero estamos acá en un contexto de altísima inflación, por eso que es importante también tener estos datos para las personas de Argentina que están por acá. Van desde los 1.000 hasta los 4.500 pesos argentinos. En coaches de hasta 3 años
de certificación. 7.500 pesos en adelante hasta 5 años de certificación y más de 9.000 pesos entre 6 y 10 años de certificación. Después de ahí para arriba puedes ponerle el valor que quieras, estos son siempre valores referenciales. Coaches con especializaciones, no estamos hablando solamente de coaches ejecutivos, pero coaches que tienen mucha experiencia en algo en particular, pueden percibir hasta un 50% más de estos valores que estamos poniendo acá. Se valora cada vez más la certificación, la credencial de ICF que posean y la experiencia específica de un rubro en particular. Varias multinacionales, me ha pasado, por ejemplo, el año pasado y que empezaron a pedir la certificación de ICF, y si tenés una credencial de ICF, eso es un plus. Exactamente. La ocupación de agenda de coaches ejecutivos, ¿sí? Otra vez recordamos, información con fines meramente orientativos, es la siguiente. Coaches ejecutivos con dedicación exclusiva están en 2022 trabajando con 90% de agenda completa. Es lo que decíamos con Dani. Cuando estamos Samuel, Dani o yo, es porque algo pasó, se alinearon los planetas, pero generalmente o Samu no puede estar, o yo no puedo estar, o Dani no puede estar, porque realmente es alta la demanda que hay en este mercado. Coaches con una formación genérica, con dedicación exclusiva, están en promedio al 50% de capacidad de su agenda. Y coaches sin una dedicación exclusiva, trabajan part-time en lo que es coaching, que también hay muchos, están con una ocupación del 20% de su agenda. Así que podemos decirle que hay muchísimo trabajo en esto. Excelente. Sí quiero aclarar que en el diplomado estamos los tres, ¿sí? No en todas las clases, pero yo estoy en Sí, todas sí, las estamos los clases tres. y Samu y Ricky se van sumando en casi todas las clases, ¿sí? Bueno, vamos a ir cerrando el encuentro de hoy. Ahí Claudia después va a ir siendo nuestra moderadora oficial de nuestro panel de preguntas y respuestas. Pueden mandar sus preguntas aquí al chat sobre lo que quieran, sobre lo que estamos compartiendo. Vamos a ser muy breves también en las respuestas y esperamos que las preguntas también sean breves para poder meter la mayor cantidad posible. ¿Cuál es el valor del coaching ejecutivo? Primero, que es la especialización de coaches de mayor crecimiento a nivel mundial en los últimos 2 años, junto con el wellness coaching, el coaching de bienestar, todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, inteligencia emocional, o lo que tiene que ver con especializaciones que tienen que ver donde interviene el mindfulness y demás, han crecido muchísimo, esto también por efecto de la pandemia, ¿sí? Las organizaciones están desarrollando más programas de bienestar, y le están pidiendo a los coaches de bienestar que conozcan de cultura corporativa. Esto es algo nuevo que estoy observando este año. O sea que vos podés ser muy bueno en mindfulness, pero si no conoces de cultura corporativa, probablemente hay aspectos que te vas a ir perdiendo. El coaching ejecutivo trabaja específicamente en intervenciones en empresas y organizaciones de todo tipo. ONGs, gobiernos, yo he trabajado con muchos presidentes de países como su coach. Se interviene en empresas privadas, obviamente, empresas familiares, pymes, startups, o sea, todo lo que tiene que ver con donde trabaja más de una persona, ahí está el coaching ejecutivo, inclusive ese profesional independiente también puede recibir coaching ejecutivo. Promueve el aumento del potencial de las personas y acompaña a crear cambios y transformaciones con enfoques y resultados concretos, tangibles y ágiles. El programa que nosotros damos de coaching ejecutivo es basado en la corriente fundacional del coaching, que es la corriente norteamericana. La corriente norteamericana empezó en 1980, donde de Canadá baja a los Estados Unidos, y en 1980 aparece esto que se llamaba Coaching Business Coach, coaching de negocios, y ahí en 1980 se funda ICF, International Coaching Federation. Y la segunda rama, que está incluida en este diplomado, interactuando en esta trama de conocimiento que compartimos, es programación neurolingüística. O sea que este programa no está basado, por ejemplo, en coaching ontológico, tiene alguna cosa de coaching ontológico, pero no es coaching ontológico, esto es coaching estilo norteamericano, al estilo de lo que me formé con John Maxwell en Estados Unidos, ¿sí? Esto lo digo para que tengan en claro desde ahora el encuadre, porque es bastante distinto de lo que puedes encontrar en otros programas en el mercado, y ni hablar de las formaciones tradicionales de coaching. Vamos a unos datos de la ICF, Ricky.
Vamos a los datos que también son de PwC, Ah, Pricewaterhouse, cierto, claro. ICF, High Group y la revista Fortune, ¿sí? El 81% de los millennials reconocen el coaching como una herramienta de desarrollo. Antes casi que había que convencer al otro para que haga coaching porque no sabía que era coaching, y hoy la verdad que el coaching está muy metido en el lenguaje de la empresa. Hasta un verbo que es estás coacheado, como que antes eso no existía. El 40% de empresas Fortune 500 tiene coaches ejecutivos para potenciar talento. Esta es una tendencia que crece cada vez más en la TAM, que ya estaba muy arraigada por fuera de lo que es la TAM, y cada vez más está creciendo en la TAM. O sea que dentro del equipo, ¿sí?, de trabajo de estas empresas muy exitosas hay un coach ejecutivo atrás. 88% es el aumento del rendimiento de ejecutivos con acompañamiento de un coaching profesional. Estos son datos bien tangibles y estos son datos que hay que mostrar porque se hace, y también lo que se hace hay que mostrarlo y demostrarlo. Y esto es todo viento a favor para lo que es el trabajo de un coach ejecutivo, que va cada vez más en crecimiento esta especialización. Quiero darle la bienvenida a dos colegas de Paraguay que se han sumado a nuestro webinar y ayer justo estaba tomando un café a la nochecita en Asunción con ellos, ahora estoy en Buenos Aires en este momento, y la teletransportación, ¿vieron? Esos viajes en madrugada que llegás a las 5 de la mañana para estar a tiempo aquí con todos ustedes. Por ejemplo, en Paraguay ellos me comentaban que el coaching está como un poco distorsionado, y eso es porque todavía tal vez el mercado no está tan maduro para tomar coaching, ¿sí? Pero no quiere decir que el coaching no se necesite, sino simplemente que los coaches no hemos sabido agregar el valor suficiente en las empresas, en este caso por ahí en el mercado de Paraguay, y tuve la oportunidad de conversar con una coach muy conocida ya bastante tiempo, y me dijo que ella está haciendo un trabajo de entrar con el coaching en las empresas, ¿no? Entonces, es interesante observar cómo no es que no hay mercado para el coaching tiene mercado, pero a veces el mercado lo tenemos que ir abriendo nosotros también. Y bueno, algo que ya hemos comentado, pero a modo de resumen, puede ser individual o grupal, con un enfoque en competencias profesionales y roles profesionales, o sea, vamos a hablar de trabajo, de rendimiento, de empresa, vamos a hablar de medición de resultados, vamos a hablar de los sueldos, vamos a hablar del dinero, de la facturación, de las metas de venta, de todo eso hablamos en el coaching ejecutivo. ¿Van a aparecer temas personales? Por supuesto que sí. ¿Aparece el cliente con un tema personal? Lo vamos a tratar, pero no va a ser el eje central de nuestra conversación de coaching o de nuestro proceso. El coaching ejecutivo es el desarrollo profesional, o líder coach de empresas es el desarrollo del talento, ¿sí? Algunos ejes, como hablábamos, aquí los tienen. Es para todos los niveles de conducción, no te quedes con la sensación de, como se llama, ejecutivo solo para los altos ejecutivos. Puede haber, por ejemplo, líneas de base. Yo estoy trabajando con una empresa muy grande que es Bayer, y se hacen intervenciones inclusive en el nivel de los operarios. O sea que en toda la escala, ¿no? Desde el CEO para abajo y de arriba y transversal y todo, eh, se trabaja con coaching ejecutivo. Característica que trabajamos en cambios generativos. Es decir, que si con el coaching que nosotros damos no se produce una transformación de la persona, no nos van a volver a contratar, ¿sí? Realmente hay que estar muy seguro también y tener las competencias para poder llevarlo adelante. Aquí hay algunas de las consultas más frecuentes cuando te mandan el primer contacto y te dicen, bueno, estamos buscando algo de comunicación efectiva, falta de motivación, competencia de liderazgo, alto desempeño, flexibilidad, toma de decisiones, negociación, cambio cultural, transformaciones y diversidad. Ese es un componente que se ha incorporado mucho en todo la TAM, que se está fomentando fundamentalmente en las empresas multinacionales. Respondemos con esta diapositiva una de las preguntas, que es: ¿tengo que ser coach para estudiar en el diplomado de coaching ejecutivo? No, no necesariamente. De hecho, en el último diplomado creo que hemos tenido más líderes que coaches. Así que Era esto mitad y es, mitad, sí. claro, mitad y mitad. Líderes con coaching skills, que es diferente. Sos un líder con habilidades de coaching. Así que tranquilamente te podés especializar, ¿sí? Lo que hace a un coach que se especializa en coaching ejecutivo es que además puede trabajar ofreciendo esos servicios. Así que, ¿por qué hacerlo? Para incorporar la especialidad que es más requerida en el coaching actual. Como decíamos, si sos líder profesional o emprendés, liderás mejor tu
equipo y tu negocio o herramienta de coaching del mayor aval mundial que es la ICF. Mejorar tu perfil profesional con habilidades blandas y power skills, ampliar servicios, aumentar tus ingresos, expandirte a nivel local e internacional, aquí o allá, estamos en todos lados, vincularte mejor con culturas organizacionales de todo tipo, y realmente es una diversidad absoluta que salís de un laboratorio y te metes a una constructora y trabajas con artistas, está buenísimo, no te vas a aburrir. Proveer herramientas esenciales para mejorar el mundo del trabajo en general, ¿no? ¿Cuál es el propósito? Y atrás del propósito siempre está la ayuda y realmente es aportar un granito de arena al cambio global que hoy estamos transitando. Y acá los datos. ¿No, Dani? Tenemos los Sí, datos total. de la diplomatura, que es la segunda edición, que volvemos a estar avalados en Continuum Coaching Education por la ICF, que arrancamos y la vamos a dar en octubre y noviembre de este año, 100% online. Online es que las clases son en vivo, ¿sí? No son grabadas, somos 3 coaches formadores, Dani, Samu y yo, son Eso es 2 muy meses de raro de clase. encontrar, ¿no? Porque en general Sí. este tipo de cosas las da un solo coach, en el mejor de los casos, digamos. Bueno, en el mejor de los casos no. Si no hubiera un coach no se podría dar, pero somos 3 y eso es raro, digamos, de encontrar. Sí, Mm. totalmente, totalmente de acuerdo. 2 meses, 2 clases por semana en vivo, en total son 12 clases e incluye prácticas reales en empresas. Vuelvo y pongo en negrita, prácticas reales que hacemos. A empresas le consultamos quiénes quieren estar de voluntarios para hacer con los coaches ejecutivos prácticas de conversaciones y son coaches reales de empresas. Y algo que agrego, Dani, algo que agrego que lo han escrito en el chat y esto es por y para vos, hay mucho bonus más allá de las clases. Dani tiene mucha data, mucha info, notas y demás que él tiene y se manda en la semana, además de la propia clase y los materiales de la clase. Hay mucho bonus, ¿sí? Así que van a recibir también mucho de esto. Bueno, Dale. solamente para ir cerrando este capítulo del diplomado, saben que pueden, y ahora vamos con las preguntas y respuestas porque nos va a llevar unos minutitos. Gracias por tu paciencia, por estar acá, la verdad que estamos encantados de poder acompañarte con toda esta idea. Como verás, nos apasiona mucho, por eso también estamos así como muy entusiasmados. El diplomado de la primera edición tuvo una calificación de los alumnos y alumnas de 4,9 sobre 5 puntos y resaltaron que era práctico, ameno, 100% aplicable de inmediato, que eso es algo también difícil de encontrar, porque en general se parte mucho de la teoría y después en algún momento se empieza a integrar la práctica. Acá tenés práctica desde la primera clase, los alumnos que están por acá pueden dar fe de eso. El material está actualizado a agosto del 2022, va a ser actualizado a octubre del 2022. No te vamos a presentar cosas de coaching del año 80. La experiencia de los formadores destacaron también, agradecemos mucho eso, las herramientas de alto valor para coaches y líderes y también el impecable soporte y acompañamiento. Estos fueron los aspectos más resonantes. Pero por favor no me creas nada a mí ni a Ricky, métete simplemente en la web del diplomado, en el link que nos está poniendo Claudia acá en el chat, y vas a poder leer todos los testimonios de los alumnos, ¿sí? Y quiero aclararte que todos los que hoy nos están acompañando acá, no vinieron obligados, vinieron porque quisieron, ¿sí? Entonces, esto es importante de aclarar, porque por ahí piensan, esto está Totalmente. arreglado, ya trajeron alumnos para que opinen. No, 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 nada que ver. Algunos de ellos estaban conmigo en un curso anterior que estuve dando de Claro. marca personal y marketing aplicada a coaches y personas que desarrollamos a otras. Y se quedaron y otros entraron directamente porque les interesaba toda esta data. Que, como vieron ahí, todos los que ya nos conocen, hay mucha data nueva y renovada y sobre todo de temas que son muy sensibles, ¿sí? Hay mucha información, por eso nos hemos extendido unos minutos. Muchas gracias a todos los que estuvieron del otro lado y se han quedado, todos, la mayoría, se ha quedado hasta el final después de esta extensión. La verdad, estamos muy contentos, muy entusiasmados. Vuelvo a lo mismo, trabajar con Dani, estar en la escuela, con Samu, hace a que sea una cuestión de mejora continua, inclusive para nosotros, porque todo se va actualizando y las clases también se van actualizando y en eso nos deja muy contentos porque sabemos que tiene aplicabilidad y porque también sabemos que el contenido es actualizado y primero pasó por la experiencia de cada Sí. uno de los 3. ¿Mm? Buenísimo. Vamos a recibir a Claudia.
que es nuestra punching ball, porque Claudia recibe de todos lados, de nosotros, en el buen sentido, ¿no, Claudia? Recibe de nosotros, recibe de los alumnos, contiene, da la información, está presente, nos ayuda a co-crear cosas, a mejorar los procesos, así que buenísimo. Me interesa conocer días y horarios de la semana. El día de cursada lo hemos buscado para que sea un horario más amigable que la versión anterior. Es lunes y miércoles de 18 horas de Argentina a 20:30. Recordad la primera versión, nuestros alumnos españoles estaban a las 2 de la mañana en clase, así que ahora no los vamos a hacer sufrir hasta esa hora, van a estar antes, y los que están en México, Perú, Ecuador, Bolivia, Chile y demás, hay una pequeña diferencia. Buscamos el mejor horario posible para todos, son 2 clases por semana solamente, 12 clases, y ya desde la primera clase tenemos prácticas. Claudia, vamos con las preguntas. Bien. Bueno, compartimos la primera pregunta de Estefanía. ¿Qué es lo que funciona mejor para transicionar de coaching interno a una empresa, coach externo, como consultor independiente? Bueno, respondo yo, Ricky. Lo que te sugeriría, Estefanía, es empezar a crear una marca personal propia, que puedas comunicar todo tu conocimiento de coaching, toda tu experiencia corporativa dentro de las empresas, para generar valor a partir de eso. Una vez que empieces a construir esa marca, te diría que puede ser un proceso de unos 6 meses a un año, vos ya podés empezar a pensar en esa posibilidad de transicionar a partir de que tomes algunos clientes individuales, por ahí en algunos horarios que te quedan, para poder empezar a tomar clientes individuales. Y cuando te sientas en condiciones, das el salto para transicionar de coach interno a coach externo, aprovechando toda esa experiencia que traes del mundo corporativo. Totalmente, totalmente. De hecho, como coach interno, la figura de coach interno no existía en No existía. demasía y realmente ahora hay mucho más. Y también reconectate con el propósito de qué tipo de coach querés ser. Generalmente el coach externo es un coach que todos lo quieren interno. ¿Sí? Claro. Seguramente te recibís propuestas todo el tiempo de, bueno, ¿y cómo puedes estar todo el día con nosotros y le tenés que decir que no a la exclusividad? Así que bueno, también es una tentación permanente que todos siempre te dicen buenísimo que te pase, pero siempre con el foco puesto en cuál es tu propósito como coach. Sí, hay una cosa que quiero agregar, que es una muy buena oportunidad para quienes quieran trabajar adentro de una empresa como coaches internos, con un cambio de roles que lo explicamos y lo trabajamos en el diplomado, que es que ya están dejando de existir los gerentes de formación y hay gerentes de aprendizaje. Entonces, el gerente de aprendizaje, por ejemplo, en una empresa es el que se asegura de que todo lo que da como formación, por ejemplo, una empresa a sus colaboradores, se aplica dentro de la empresa. Esto es muy diferente a ser un jefe de formación, por ejemplo, jefe de capacitación, porque el jefe de capacitación solamente programaba cursos y después si alguno aplicaba algo, todo bien. Pero ahora se mide qué nivel de aplicabilidad hay de esa formación que dimos dentro de la empresa para que sirva para el resultado corporativo. Ese, por ejemplo, es un rol de coach interno muy bueno si tenés la formación de coaching ejecutivo. Bien, Judith, en la segunda clave de coaching empresarial se mencionó que lo que funciona es un coach con experiencia. ¿Qué recomiendan ustedes para obtener la debida experiencia en la práctica antes de comenzar a trabajar como coach ejecutivo? Sí, esa ya se la respondí a Judith en el chat, así que ahí la voy a volver a postear para que todos la puedan ver. Así que podemos avanzar con la siguiente, gracias. O Perfecto. Judith, si la podés detectar y la publicás, estaría genial, me das una mano bárbara. Mónica, ¿se trabaja la bioneuroemoción? No, en este diplomado no se trabaja la bioneuroemoción, sí trabajamos sobre inteligencia emocional en el modelo traído desde Daniel Goleman y la intersección con lo que es la Escuela Norteamericana de Coaching, la corriente norteamericana de coaching y todo lo que es programación neurolingüística. Este no es un programa que integre específicamente bio-psiconeuroemoción. Bien, para las dos preguntas, la de Anaí y Paula, también la misma respuesta que le dio Judith hace un momentito. Y Elsa pregunta, si llevé la especialización CGO de coaching ejecutivo, ¿dónde se aplica un cuestionario y tiene un método, donde se aplica, perdón, un cuestionario y método específico? ¿Llevar este diplomado completará mi formación o entraré en un mundo distinto?
Mira, desde la experiencia en este caso de coaches que han estudiado en diferentes escuelas con diferentes miradas o han hecho otros entrenamientos inclusive de coaching ejecutivo, pensemos no como coaches como complemento, no es una cosa o la otra, es una cosa y la otra, ¿sí? Así que funcione como complemento va a depender mucho de la forma de incorporación de aprendizaje que tengas y la que promovemos nosotros es que todo no te sume, sino que te multiplique. ¿Mm? Tal cual. Ahí publiqué la respuesta a Judith, así que la pueden ver ahora de qué pasa si no tenés tanta experiencia y cómo puedes empezar a desarrollarte en el mundo ejecutivo. Bien, y para cerrar, el comentario de Martín, si se desarrolla todo esto en la diplomatura, doy fe que es esto y muchísimo más, ¿no es así? Totalmente, es esto y mucho más. De hecho, yo sé que Dani se ha mordido la lengua para no seguir explayándose en muchos de estos contenidos que, como les decía, si haces doble clic, es toda una clase. Sí, sí, tal cual. ¿Hay alguna consulta más? Estamos aquí, 2 minutos más y cerramos nuestro encuentro de hoy con un agradecimiento enorme por haberse sumado. Muchas personas de tantos países, por favor, escriban acá qué te llevas del encuentro de hoy, qué te resonó, qué sentiste. Eso nos encantaría saber y leerte. Totalmente. Ricky es especialista en leer los chats, lo va a leer Ricky. Recontra y agradecer que hay conectados de Puebla, Ciudad de México, de Las Vegas, de Santo Domingo Dominicana, de Madrid, de Chazaos, de Barranquilla, bueno, San José del Cabo, de un montón, Guayaquil, Guanajuato, Querétaro, bueno, y de todo Argentina. Así que Muchas muchas gracias. gracias. Respuesta para Sandra. ¿Cuál es el método win-win-win? Me da curiosidad. Lo vemos en la diplomatura, te lo cuento brevemente. Tradicionalmente en el mundo de la negociación, modelos de la Universidad de Harvard, que es lo que nosotros tomamos también como base para este diplomado, que es algo que generalmente no te lo enseñan en el coaching, se trabaja el modelo de ganar-ganar, donde las dos partes salen favorecidas de alguna manera. Cada uno cede algo, llegamos a un punto intermedio y nos acomodamos. Hay un concepto nuevo de los últimos 12 meses que casi nadie divulga, que es el concepto de win-win-win, ganar, ganar, ganar. Esto significa entrar en una mirada de sostenibilidad de nuestro negocio de triple impacto. Así como se habla triple impacto en la ecología, o en la biodiversidad, o en la inclusión, en los temas de género y demás, estamos hablando de un triple impacto donde el ganar, ganar, se le suma el otro ganar. Por ejemplo, no es una empresa discutiendo internamente con otra sobre tal tema, sino pensar también en la tercera pata que podría ser, por ejemplo, los clientes. ¿Sí? Y nosotros podemos intervenir en ese win-win-win para llevar esas negociaciones adelante a través de coaching ejecutivo. Buenísimo. Esto que trae Dani también es lo que se tiene en cuenta en otros aspectos como ecología del cambio. ¿Sí? Si no, el coach Ecología del cambio. es muy juzgado como, bueno, voy por acá y córranse una quijotada. No, tengamos en cuenta el impacto de tus decisiones. Bien, hay gente, bueno, de Ecuador, también de Quito, qué lindo, estuve ahí como speaker en un congreso en Quito, Ecuador, hermosa ciudad, hermosa gente. Salomé dice que se lleva kilometraje cerebral, ¿sí? Buenísimo. Motivación y expansión trae Ali. Experiencia y claridad, dice María. Agilismo, Silvana. Mucho entusiasmo, dice Judith. Victoria, una visión muy clara de esta noble profesión y toda la aplicabilidad que tiene hoy en día. Diana dice, recordar los conceptos. Lenny, excelente encuentro, gracias Lenny. Mariana, definición de precios y la renovación permanente que ustedes nos dan generosamente. Un placer Mariana y gracias por haber confiado. Sergio, al escucharlos me quedo con que es maravilloso aprender y seguir siendo un abierto a lo que todos conocen y comparten. Buenísimo. Cecilia, desde Altagracia, Córdoba, saludos. Bristela, mucha curiosidad con ganas de comenzar la diplomatura, súper bienvenida. Francisco, me voy muy motivado con ganas de aprender, aplicar, experimentar y crecer. Cuando termine la carrera en líder coach profesional, la cursaré en una futura cohorte. Saludos desde Córdoba. Buenísimo, buenísimo, Francisco. Si ya llevas 60 horas de estudio, la primera parte en la escuela Líder Coach, podés hacerlo, ¿sí? Así que está buenísimo que justo hayas traído eso. Edgardo, me llevo a ser uno mismo, muy profesionalmente y el placer de escuchar sus experiencias. El placer es nuestro. Sandra, me llevo mucha energía de la buena. Elsa, motivación por la formación complementaria. Martín, qué bueno para quienes buscamos la mejora continua. Maricel, éxitos a todos los que se suman. Gracias por el aporte constante. Gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes. Ahí tenemos Bueno, el link. muy bien, gracias.
Tu Dani, cierre, sí. perdón, comentarles a todos que si alguno tiene dudas sobre si la diplomatura en coaching ejecutivo es para ustedes en este momento, no duden en llamarme y contactarme, porque tenemos una primera conversación en donde salvo todas esas dudas que ustedes pueden llegar a tener. Así que anoten mi teléfono, me escriben, coordinamos un llamado y con mucho gusto los voy a asesorar. Ahí quería destacar algo que es que nosotros estamos todos los días, o sea, vas a ver que estamos sábado, domingo, lunes, martes, pero no solamente ahora en la etapa de esta prescripción, sino durante la diplomatura. Nos hemos encontrado con Claudia respondiendo cosas un sábado, un domingo a la tarde, porque había alguna inquietud de algún alumno. Hay muchísimo material en el campus, vas a tener un campus virtual muy sencillo de manejar, con todo material. Acá muchos alumnos dicen que todavía no han podido ver todo el material que tienen, porque realmente es muy, muy amplio, y nosotros queremos que te lleve la mejor experiencia, y sobre todo que si elegís entrenarte acá, te vayas con lo mejor que tenemos para darte, ¿sí? Porque menos de eso para nosotros no nos gusta tanto. Nosotros trabajamos mucho en el nivel de la excelencia. No estamos en el nivel de la excelencia para abajo, estamos en el nivel de la excelencia para arriba. ¿Sí? Cometemos errores, por supuesto, no somos perfectos y somos humanos, pero sí trabajamos en un alto nivel de excelencia. Podés mirar, sí, el material incluye biblioteca específica de coaching ejecutivo, materiales específicos de cada tema que vamos viendo, artículos cortos sobre cada tema, infografías, videos sugeridos, podcasts. O sea, hay una serie de recursos que no te va a dar el día para mirar todo, pero después vas a tener acceso permanente para poder seguir mirándolo durante mucho tiempo. Las clases quedan grabadas una semana, o sea que si te perdés alguna, podés mirarlas sin problema. Y sí hay un requisito que tenés que cursar, ¿cuánto es? El 80%, ¿no? De Sí, presencialidad en las exactamente. clases. El 80% porque es un requisito de ICF, o sea que hay que estar 80% presencialmente en las clases. Son en vivo, y te puedo asegurar que son súper dinámicas, y además recordarte que nosotros tenemos unos valores especiales que terminan ahora pronto, terminan el 31 de agosto. Entonces, si querés aprovechar, conversar con Claudia para plantear tu intención de sumarte o tu decisión de sumarte, y ahí vas a poder ver con Claudia y todo el equipo de Líder Coach, que son los que se encargan de hacer esto fácil. Excelente, Dani. Gracias por todo tu tiempo también. Por favor, un Gracias, placer. Clau. Gracias a todo el equipo. Es un placer haberlos visto a todos, a los estudiantes de la primera camada. Nos vamos a ver, nos seguimos por ahí por las redes. Vamos por más. Cualquier duda que tengan, me escriben, ¿sí? Por las redes, con mucho gusto les respondo. Gracias, hasta pronto. Un gusto conocerte. Chao, chao. Quedamos bailando.